El bebé de casi 8 meses había cambiado tanto que ella apenas lo reconoció. Su piel había adquirido un tono rosado y saludable, y su cuerpo se había redondeado, pareciendo un pequeño bultito de suaves curvas. Se lanzó sobre él con la intensidad de una madre reencontrándose con su hijo, y lo besó con tanta fuerza que el pequeño comenzó a llorar de miedo. Acto seguido, ella también rompió en llanto al darse cuenta de que él no la reconocía y extendía sus brazos hacia su niñera. Sin embargo, al día siguiente, el niño empezó a reconocerla y reía al verla. Llena de emoción, lo llevó al campo, corrieron juntos y se sentaron bajo la sombra de los árboles. Por primera vez en su vida se abrió emocionalmente a alguien. Aunque él era demasiado pequeño para entender, ella le confió sus penas y esperanzas, hablándole sobre lo arduo de su trabajo y la carga de sus preocupaciones. Su desbordante afecto casi agotó al bebé con la intensidad de sus caricias. Disfrutaba mucho cargarlo, bañarlo y vestirlo, porque le parecía que todo esto era la confirmación de su maternidad, y lo miraba, casi sintiéndose sorprendida de que fuera suyo, y se decía a sí misma en voz baja mientras lo acunaba en sus brazos: «Es mi bebé, es mi bebé». Lloró todo el camino de regreso a casa mientras volvía Sampa a la granja, y apenas entró cuando su patrón la llamó a su cuarto. Y fue, sintiéndose asombrada y nerviosa, sin saber por qué. «Toma asiento», dijo. Ella se sentó y por unos momentos permanecieron uno al lado del otro, con cierta incomodidad, con los brazos colgando a sus costados como si no supieran qué hacer con ellos y mirándose a la cara a la manera de los campesinos. El granjero, un hombre corpulento, jovial, obstinado de 45 años que había perdido 2 esposas, evidentemente se sentía incómodo, lo cual era muy inusual en él, pero finalmente se decidió y comenzó a hablar vagamente, dudando un poco y mirando por la ventana mientras hablaba. «¿Cómo es posible, Rosa?», dijo, «¿que nunca has pensado en asentarte en la vida?». Ella se puso pálida como la muerte, y al ver que ella no le respondía, continuó: «Eres una chica buena, estable, activa y económica, y una esposa como tú haría la fortuna de un hombre». Ella no se movió, sino que parecía asustada. Ni siquiera trató de comprender su significado, pues sus pensamientos estaban en un torbellino como si se acercara un gran peligro. Así que, después de esperar unos segundos, continuó: «¿Ves? Una granja sin una patrona dedicada nunca puede tener éxito, incluso con una sirvienta como tú». Luego se detuvo, porque no sabía qué más decir, y Rosa lo miró con aire de quien piensa que está frente a un asesino, y está lista para huir al menor movimiento que haga. Pero después de esperar unos 5 minutos le preguntó: «Bueno, ¿te conviene?». «¿Qué me conviene, patrón?». Y él dijo rápidamente: «Por supuesto casarte conmigo, por Dios». Ella saltó de su silla, pero cayó, como si hubiera sido golpeada. Allí permaneció inmóvil como una persona abrumada por una gran desgracia. Finalmente el agricultor se impacientó y dijo: «Vamos, ¿qué más quieres?». Ella lo miró casi con terror, y de repente las lágrimas asomaron a sus ojos y dijo 2 veces con voz ahogada: «No puedo, no puedo». «¿Por qué no?», preguntó él. «Vamos, no seas tonta, te daré hasta mañana para pensarlo». Salió apresuradamente de la habitación, muy contento de haber resuelto un asunto que le había preocupado bastante. No tenía dudas de que a la mañana siguiente ella aceptaría la propuesta inesperada que representaría un excelente negocio para él. De esta manera vincularía a una mujer a sus intereses, la cual le reportaría más beneficios que la mejor dote del distrito. Tampoco podrían haber escrúpulos por un desajuste desigual entre ellos, pues en el campo todos son casi iguales. El agricultor trabaja con sus obreros, quienes frecuentemente se convierten en patrones a su vez, y las empleadas constantemente se convierten en dueñas de las instalaciones sin que esto suponga ningún cambio en su vida o hábitos. Esa noche Rosa no durmió. Exhausta se tumbó sobre la cama con la ropa puesta, sin fuerzas ni siquiera para llorar, sumida en un profundo desconcierto. Permaneció totalmente inerte, apenas consciente de tener un cuerpo, y sin ser capaz de recoger sus pensamientos en absoluto, aunque en ocasiones recordaba algo de lo que había ocurrido, y entonces se asustaba ante la idea de lo que podría suceder. Su terror aumentaba, y cada vez que el gran reloj de la cocina daba la hora, rompía a sudar de angustia. Se confundió y tuvo pesadillas. Su vela se apagó, y entonces comenzó a imaginar que alguien le había echado un maleficio, como los campesinos tantas veces imaginan, y sintió una loca inclinación a escapar, a huir antes de que llegara su desgracia como un barco corriendo ante el viento. Un búho ululó,
Ella se estremeció, se incorporó, se pasó las manos por la cara, el cabello y por todo el cuerpo. Y luego bajó las escaleras como si anduviera dormida. Cuando llegó al patio se inclinó para no ser vista por algún vagabundo merodeador, pues la luna, que estaba poniéndose, arrojaba una brillante luz sobre los campos. En lugar de abrir la puerta, escaló la cerca y tan pronto como estuvo afuera, comenzó a caminar. Seguía recta adelante, con un trote rápido y resuelto, y de vez en cuando soltaba inconscientemente un grito penetrante. Su larga sombra la acompañaba, y de vez en cuando algún pájaro nocturno volaba sobre su cabeza, mientras los perros de las granjas ladraban al oírla pasar. Uno incluso saltó sobre la zanja, la siguió e intentó morderla, pero ella se volvió y dio un grito tan terrible que el animal asustado corrió de regreso y se acurrucó en silencio en su perrera. Las estrellas se apagaron y los pájaros comenzaron a cantar. El día estaba despuntando. La chica, exhausta y jadeante, se detuvo cuando el sol emergió en el cielo púrpura, ya que sus pies hinchados se negaban a avanzar más. Avistó a lo lejos un gran estanque cuya agua estancada parecía sangre bajo el reflejo del nuevo día. Cojeando lentamente con la mano en el corazón, se dirigió hacia él para sumergir sus pies. Se sentó sobre un penacho de hierba, se quitó los pesados zapatos llenos de polvo, se sacó las medias y sumergió las piernas en el agua quieta de la que burbujas emergían por doquier. Un sentimiento de frescura deliciosa la invadió por completo y de repente, mientras miraba fijamente el estanque, un mareo la asaltó junto con un deseo de lanzarse a él. Todo su sufrimiento terminaría allí para siempre. Ya no pensaba en su hijo, solo ansiaba paz, descanso absoluto y dormir para siempre. Se levantó con los brazos en alto y dio 2 pasos hacia adelante. Estaba en el agua hasta los muslos, a punto de lanzarse cuando molestias agudas y punzantes en sus tobillos la hicieron retroceder. Gritó de desesperación. Desde las rodillas hasta los pies, largas sanguijuelas negras succionaban su sangre, hinchándose adheridas a su piel. Incapaz de tocarlas, gritó horrorizada, atrayendo con sus gritos a un campesino que pasaba a cierta distancia. Él le retiró las sanguijuelas una por una, aplicó hierbas en las heridas y la llevó a la granja de su patrón en su carruaje. Estuvo en cama durante una quincena, y mientras estaba sentada fuera de la puerta en la primera mañana que se levantó, el granjero se le acercó y se plantó frente a ella. «Bueno», dijo, «supongo que el asunto está resuelto, ¿no?». Ella no respondió al principio, y luego, al notar su mirada penetrante, dijo con dificultad, «No, patrón, no puedo». Inmediatamente él se enfureció. «¿No puedes, chica? ¿No puedes? Me gustaría saber la razón, ¿por qué?». Ella comenzó a llorar y repitió, «No puedo». Él la miró y exclamó enojado, «Entonces supongo que tienes un amante». «Quizás sea eso», respondió ella temblando de vergüenza. El hombre se sonrojó como una amapola y tartamudeó furioso. «Ah, así que lo confiesas, escocada. Y dime, ¿quién es el sujeto? Algún pobre diablo sin techo, supongo. ¿Quién es? Dime». Y como ella no le dio respuesta, continuó. «Ah, entonces no me lo dirás. Entonces te lo diré yo. ¿Es Jean Baudoux?» «No, no es él», exclamó ella. «¿Entonces es Pierre Martin?» «Oh, no, patrón». Y él mencionó furiosamente a todos los jóvenes del vecindario mientras ella negaba que hubiera dado con el correcto, y a cada momento se secaba los ojos con la esquina de su delantal azul. Pero él seguía intentando descubrirlo con su brutal obstinación, y por así decirlo, rascando en su corazón para descubrir su secreto, al igual que un terrier rasca en un agujero tratando de llegar al animal que huele dentro. De repente, sin embargo, el hombre gritó, «¡Por Dios! Es Jacobo, el hombre que estuvo aquí el año pasado». Decían que siempre hablaban juntos y que pensaban en casarse. Rosa se estaba ahogando y se puso escarlata, mientras sus lágrimas se detenían repentinamente y se secaban en sus mejillas, como gotas de agua en hierro caliente, y exclamó, «No, no es él, no es él. ¿Es realmente un hecho?», preguntó el astuto campesino, que en parte adivinaba la verdad, y ella respondió rápidamente, lo juro por...». Trató de pensar en algo por lo que jurar, ya que no se atrevía a invocar cosas sagradas, pero él la interrumpió. «De todos modos, él solía seguirte a todas partes y te devoraba con la mirada en las comidas. ¿Le diste alguna vez tu promesa, eh?». Esta vez ella miró al granjero directamente a la cara. «No, nunca, nunca. Te juro solemnemente que si viniera hoy y me pidiera que me casara con él,
No lo aceptaría. Habló con tal aire de sinceridad que el granjero dudó y luego continuó como hablando para sí mismo. ¿Entonces qué? ¿No has tenido una desgracia como lo llaman o se habría sabido? Y como no tiene consecuencias, ninguna chica rechazaría a su patrón por eso. Sin embargo, debe haber algo en el fondo. Ella no pudo decir nada. No tenía fuerzas para hablar. Y él le preguntó de nuevo, ¿no lo harás? No puedo, patrón, dijo ella con un suspiro, y él se dio la vuelta. Creía haberse librado de él por completo y pasó el resto del día casi en calma, aunque exhausta como si hubiera trabajado en la trilladora en lugar del viejo caballo blanco. Se acostó temprano y se quedó dormida enseguida. Sin embargo, a medianoche, unas manos tocando la cama la despertaron. Aunque tembló de miedo, reconoció la voz del granjero diciéndole, «No te asustes, Rosa, he venido a hablar contigo». Se sorprendió al principio, pero cuando él intentó propasarse, ella comprendió la situación y comenzó a temblar violentamente, sintiéndose completamente sola y vulnerable en la oscuridad. No consintió, pero su resistencia fue débil, luchando contra su instinto básico y apenas protegida por su voluntad vacilante. Giraba la cabeza hacia la pared y luego hacia la habitación intentando esquivar las insinuaciones del granjero, quien se tornaba cada vez más brusco, impulsado por el deseo. Finalmente vivieron juntos como marido y mujer y una mañana él le anunció, «He publicado nuestro anuncio público y nos casaremos el próximo mes». Ella no respondió. ¿Qué podía decir? No resistió. ¿Qué podía hacer? El fin.